El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y a resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Me imagino que todos nosotros alguna vez hemos tenido que firmar un contrato, ya sea de arrendamiento o cuando ustedes compran un nuevo teléfono, los ponen a firmar un contrato. ¿Qué es lo más importante que debemos hacer antes de firmar el contrato? Leerlo. No podemos estar firmando cosas sin leer, porque de pronto hay cosas en los contratos que no queremos o que nos van a afectar en un futuro. Lo más importante es leer en especial las letras más pequeñitas, que es donde muchas veces están, digamos, las trampas de los contratos, donde están las cosas que no queremos o que no deseamos. Dios con nosotros ha firmado un contrato para salvarnos, un contrato que Dios ya selló y ya firmó. ¿Y cómo lo firmó y cómo lo selló Dios? Con la sangre de su Hijo Jesucristo. Esa es, digamos, la firma y la sella que Dios nos dio para convencernos de que Él iba a cumplir su parte del contrato. Y su parte del contrato era o es salvarnos, darnos vida eterna, llevarnos a gozar del reino que Él tiene prometido para cada uno de nosotros. Pero nosotros también tenemos que firmar ese contrato. Tenemos que hacer algo que en verdad sirva para mostrar que sí vamos a cumplir lo que Dios quiere. En el contrato con Dios no hay letras pequeñitas, que hay trampas. Él es muy claro con lo que nos pide o con lo que nos está diciendo que debemos hacer para poder llegar a la salvación. Y es muy fácil, dice: Jesús les dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo,
que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Esa, digamos que son las cláusulas del contrato. Son demasiado claras. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para salvarnos? Negarnos a sí mismos, seguir el ejemplo de Jesús, hasta tal punto de entregar nuestra propia vida por amor a los demás, hasta tal punto de amar a los demás hasta que nos duela, de amar a nuestro prójimo hasta que el corazón nos duela de tanto amor. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Esa es nuestra parte del contrato. ¿Qué pasa cuando se incumple un contrato? Alguna de las dos partes tiene que pagar como las consecuencias. ¿Qué pasa cuando ustedes quieren cancelar su contrato de teléfonos antes de que se termine la fecha? Tienen que pagar una multa. ¿Qué pasa si ustedes quieren cambiarse de casa antes de que se les termine el contrato de renta? Tienen que pagar una multa. Cuando nosotros incumplimos el contrato, digamos que tenemos que pagar una multa. Tenemos que pagar algo para poder que ese contrato quede finalizado. Digamos que esa multa que nosotros tenemos que pagar son las consecuencias de nuestras malas acciones. A veces nosotros creemos que Dios quiere el mal para nosotros, que nos está yendo mal porque Dios quiera, o que estoy metido en este problema porque es que Dios quiere que yo sufra. No. Esas cosas que a veces nos pasan, esas dificultades que a veces tenemos, no son porque Dios las quiera, es porque es la consecuencia de nuestras propias acciones. Es la consecuencia de haber violado los términos del contrato. Acabamos de escuchar en el Evangelio que Jesús es muy claro. Lo que tienen que hacer ustedes es amar hasta que les duela. Amar, hacer el bien, llevar una vida sana en sus acciones, buscar no solamente el bien propio, sino el bien de los demás. Porque los que buscan el bien propio, los egoístas que solamente piensan en ellos o que solamente se preocupan por las cosas materiales, van a recibir su paga aquí en la tierra. Pero nosotros estamos preocupados no tanto por lo de la tierra, sino por lo que viene después, por el cielo. Por eso tenemos que empezar a hacer buenas acciones, obras de misericordia, obras de caridad con las personas que nos rodean. Eso es lo único que nosotros nos vamos a llevar. Eso es lo único que nosotros le vamos a ofrecer a Dios como fruto de todo lo que de Él hemos recibido. Pedro, y me imagino que los demás discípulos, se asustaron al escuchar estas palabras. Por eso ellos no entendían cuando Jesús al principio del Evangelio les decía: es que yo tengo que ir a Jerusalén, tengo que sufrir a causa de los ancianos, a causa de los escribas, a causa de los fariseos. Ellos me van a mortificar y van a pedir que muera, y yo voy a ofrecer mi cuerpo, mi sangre, todo lo que soy por amor a ustedes. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? ¿Cómo se le ocurre? Eso nunca va a pasar. Usted es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Cómo se le ocurre que eso va a pasar? ¿Y qué le responde Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres
y no como Dios. ¿Cómo piensan los hombres? ¿Cómo piensa la humanidad? Una vida plena, una vida alegre en esta tierra, según el mundo, es para las personas que tienen mucho. Es para las personas que no tienen necesidades. Para aquellos que están bien económicamente, que tienen un buen trabajo, una buena casa, un buen empleo, de pronto una buena familia. Pero eso no lo es todo. Eso no lo es todo. Y el mismo Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde la salvación? ¿De qué nos sirve a nosotros tener en este mundo todo lo necesario, todo o más de lo necesario, si sabemos que después de este mundo, cuando Dios nos llame a hacer cuentas, nos vamos a condenar? Porque nunca nos preocupamos por amar a los demás, porque nunca nos preocupamos por ofrecer el tiempo que Dios nos da al servicio de los otros, de compartir los bienes y los talentos que Dios ha puesto en nuestras manos con los que lo necesitan. ¿De qué nos sirve tener todo en este mundo si estamos perdiendo la salvación y la felicidad eterna? Hoy el Señor nos está llamando a que pensemos en esto, a que cumplamos nuestra parte del contrato, a que cumplamos y sellemos con nuestra actitud, con nuestro deseo de hacer el bien, con nuestras oraciones, con el tiempo que le ofrecemos a Dios y a nuestros hermanos, que sellemos ese contrato de alcanzar la salvación con todo lo bueno que podamos hacer. Dios ya cumplió su parte y lo selló con la sangre de su Hijo. Ahora es el momento en que nosotros cumplamos con nuestra parte. Y nuestra parte es hacer el bien para recibir la salvación. Que el Señor nos ayude a negarnos a nosotros mismos, a tomar su cruz y a seguirlo. El Señor dice, la salvación está dada en Jesús, pero no hay Jesús sin cruz. Si en verdad somos verdaderos seguidores de Jesús y queremos hacer lo que Dios quiere, debemos tomar nuestra cruz y acercarnos al cielo con nuestra cruz al hombro. Abracemos nuestra cruz y no pensemos que los sufrimientos, las necesidades que pasamos son por culpa de Dios. Sabemos que esas son la consecuencia a veces de nuestras acciones. El Señor no quiere que suframos, el Señor quiere que seamos felices. No tengamos miedo de acercarnos a Él. No tengamos miedo de amar hasta el extremo, de amar hasta que nos duela. Amén.